invitación. Cualquier cosa le hacía pensar en él. Leía y releía las letras de canciones que él le había mandado desde tercer grado y miraba los dibujitos que le había hecho antes de saber escribir. La cabeza de Cynthia era el escenario de miles de pensamientos, pero ninguno le aclaraba esta relación o reacción de Bruno que, hasta hace poco, había sido su mejor amigo. Ella leía Cumbres Borrascosas y se sentía identificada con Catalina Earnshaw. Catalina tenía un padre que no toleraba a los chicos, un padre severo como el que Cynthia tenía. Heathcliff, el amigo de Katy, le recordaba a Bruno. En la literatura también había gente que sufría. Está bien, siempre peleamos, pero eso no es ninguna novedad. Antes los dos queríamos entrar a la casita, pensaba Cynthia desolada. Al día siguiente, Cynthia amaneció con fiebre. Como siempre que se enfermaba, la primera que venía a verla, sin que la descubriera su padre, era la abuela Pina. La abuela sabía en qué horario no había nadie más que su nieta en la casa y salía caminando despacio y llegaba como si hubiera caminado 2 kilómetros. Le hizo fomentos en el pecho y le dio un jarabe que Cynthia tomó con mucho gusto porque le encantaban los remedios con sabor a frutilla. Más tarde vino Pedro y así, inesperadamente, la invitó al baile. Ella no le podía contestar. Él jamás le había visitado antes. «¿Y?» dijo Pedro. «Con una condición». «¿Cuál?» «Si no me decís más trencitas, ni me cargas porque soy flaca, ni me tirás tizas en la cabeza, ni me hablas con la boca llena, ni me respirás encima cuando estás transpirado. Y sobre todo, si me prometés, bajo juramento, que después de ese baile no vas a volver a invitarme nunca más por el resto de tu vida a ningún otro baile. ¡Ah! Y si no entras más a mi casa embarrado y te cepillas las uñas». «Trato hecho», dijo Pedro, y se fue dejando todo el barro que tenía en las zapatillas en el piso de la habitación de Cynthia. ¡Ay, por qué será tan bruto! Afuera, los pajaritos parecían contentos y la gente del pueblo no hablaba más que del baile. Es que todos se ocupaban de hacerse su ropa. Las mujeres cosían sus vestidos. El club pintaba de blanco las mesas de chapa y las sillas. Los vecinos decoraban con cal el cordón de la vereda y los troncos de los tilos. Las viejas barrían todas las calles. Don Darwin, el conserje del club, prepararía sándwich de chorizo para vender y su señora llenaría los fuentones de jugo de naranja que el día indicado servía a todos con un cucharón. Para Cynthia, la proximidad del baile le hacía pensar en esos momentos difíciles que se avecinaban para su vida. Pero otra que enfrentar la situación no le quedaba. Estaba acostumbrada a que las cosas no le salieran como ella quería. Ella necesitaba una mamá y no la tenía. Deseaba un papá cariñoso y tenía uno cascarrabia y violento. Anhelaba un abuelo y nunca tuvo uno. Por suerte, se internaba en los libros y se olvidaba que su vida había sido un poco difícil de sobrellevar. Siguió leyendo su novela. El señor Earnshaw le decía a Catalina que pidiera perdón a Dios por su existencia. A Cynthia, su padre, le decía muchas veces que algún día le cobraría todo lo que ella consumía. A Katy, su padre también le confesaba que no le era posible quererla. ¿Cómo un padre le puede confesar eso a su hija?, pensaba Cynthia. El páramo para Catalina y para Heathcliff era como la laguna o la casita azul para Cynthia y Bruno. No podía parar de leer. Las velas se consumían mientras el viento afuera se enfrentaba con el vidrio de la ventana. Cynthia no quería hacer ruido para que su padre no develara el secreto que ella conservaba,
de leer por las noches hasta que los ojos no le respondieran. Cintia no sabía por qué extraña razón su padre aborrecía que ella leyera. Tampoco comprendía por qué él la castigaba así. Él estaba siempre enojado, pero no solamente con ella. El enojo que tenía su padre era con todas las personas del mundo. Era un hombre que no podía reírse. A María también la maltrataba y a la abuela no quería venir porque él no la quería ver. Solo se llevaban bien con el intendente porque se conocían desde chico y como alguna gente decía por ahí, Dios los cría y ellos se juntan. La abuela le había dicho una y mil veces que no tratara de entender el enojo de su padre y que solamente se callara cuando él le decía esas cosas feas que eran difíciles de tolerar callar, para evitar algo aún más terrible. Muchas veces la abuela le había pedido a su nieta que tratara de aguantar mientras ella pensaba en algo que las ayudaría para siempre. Pero Cintia, las veces que podía callarse no era solo por hacerle caso a su abuela, sino porque a ella cuando su papá se enojaba le daba mucho miedo. La abuela siempre había sido misteriosa y nunca quedaba todo bien clarito. Pero si ella le decía que soportara, Cintia trataba de soportar. La abuela antes de irse a su casa le recordó que no mencionara delante de su padre que ella había estado cuidándola.